Bueno, antes de arrancar con alterna, quería charlar un poquitito este ejercicio que les estoy mostrando en pantalla, que es el ejercicio 5 de la guía 6. Tienen un circuito, tienen dos mallas ahí, es un circuito de corriente continua, y a t igual 0 se cierra la llave, ¿sí? Entonces, y se supone que el circuito es un circuito de corriente continua, a t igual 0, ya el transitorio del circuito de una sola malla, que es el que tenemos cuando tenemos abierta la llave, ya llegó a su régimen estacionario, ¿sí? Entonces, si ese circuito llegó a su régimen estacionario, es fácil saber cuál es la corriente que corre por ese circuito, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la inductancia, ¿sí? En un circuito en el régimen estacionario, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir de la inductancia? No hace nada, dice uno, y otro dice es oscilatoria. Bueno, pero si no hace nada, entonces en donde está el circuito, acá, ¿qué hago? ¿Abro el circuito? Pones un cable, muy bien, ¿sí? La inductancia en el régimen estacionario de un circuito transitorio, ¿sí? Se reemplaza por un cable, ¿sí? Entonces acá la ecuación, digamos, es fácil ver que acá corre una sola corriente, a t menor que 0, ¿sí? Y sabemos que 100 volt va a ser igual a 5 ohm más 10 ohm por la corriente, ¿sí? Entonces es fácil averiguar cuál es la corriente que va por esta malla, ¿sí? Por esta rama. Bien, eso es punto número 1. Punto número 2, muy importante. Cuando yo cierro acá este circuito, ¿sí? Ahora voy a tener varias corrientes, ¿no? Voy a tener una corriente I1, que va por acá, voy a tener una corriente I2, y voy a tener una corriente I3. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener este circuito, va a ser un circuito estacionario, ¿sí? Voy a escribir las ecuaciones, pero algo muy importante acá son las condiciones iniciales. No voy a resolver todo el problema. ¿Cómo son las condiciones iniciales? Y acá se van a encontrar con un problema, ¿sí? Porque nosotros sabemos que I3, a t igual 0, a t menor que 0, ¿sí? Vale 0. Y I2, a t menor que 0, vale lo que dijimos recién, 100 volt sobre 15 ohms, ¿sí? Hay que hacer esa cuenta. Lo que ustedes van a ver es que yo no puedo simultáneamente pedir continuidad en t igual 0 para I3 y para I2. ¿Sí? Las dos corrientes no pueden ser continuas. Hay una corriente que va a pegar un salto y hay otra que no. ¿Sí? Eso, si hacen bien las cuentas, se van a dar cuenta que no es posible, porque si ustedes plantean de que las dos corrientes sean continuas, no se va a cumplir la ley de Kirchhoff. ¿Sí? La suma de las corrientes entrantes no les va a dar igual a las corrientes salientes. Bien, entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál de las dos corrientes es la que es continua? ¿Sí? Y bueno, y acá viene la cosa importante, que es lo que yo quería charlar con ustedes. La corriente que sí o sí tiene que ser continua es la que va por la inductancia. ¿Por qué? Porque recuerden que la diferencia de potencial que pasa por la inductancia va como menos L por I punto. ¿Sí? Entonces, si I no es continua, entonces I punto tampoco va a ser continua, ¿sí? Y ni siquiera la voy a poder definir, ¿sí? Eso quiere decir algo así como que delta B se me va a ir a infinito, ¿sí? Y en la realidad eso es lo que pasa cuando tengo algún circuito a inductancia, cuando yo desconecto el cable bruscamente, ¿sí? Mientras que acá, la corriente que está pasando acá por la resistencia, no hay ningún problema, puede pasar de 0 a I por R, ¿sí? De hecho, eso pasa en cualquier circuito de corriente continua, ¿sí? Si ustedes tienen un circuito así, con una fuente y una resistencia, y tienen una llave, bueno, cuando cierren antes, si tienen acá una llave, a t menor que 0, la corriente va a ser 0, y cuando cierro la llave, la corriente va a ser I por R. ¿Sí? Perdón, la corriente va a ser igual.
B sobre R, ¿sí? O sea que la corriente va a pasar de T menor que 0, va a hacer un salto, en T menor que 0 va a valer 0, y en T mayor que 0 va a valer delta B sobre R. ¿Sí? Y eso es algo que pasa en todos los circuitos de corriente continua, ¿sí? Donde sí o sí tiene que ser continua la corriente es en la inductancia, ¿sí? Bien, eso es importante. ¿Alguna duda con esto? ¿Por qué puse un cable al principio cuando hice las mallas? Porque lo que yo dije, a ver, va, otra vez. Lo que yo digo es, tengo este circuito de 2 mallas, ¿sí? A T menor que 0, este circuito está abierto y solo hay corriente sobre esta malla, ¿sí? Pero este circuito ya está en su estado estacionario, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Cuando el circuito es estacionario, la inductancia la puedo reemplazar con un cable, ¿sí? Por eso puse un cable. Porque considero que cuando voy a cerrar la llave S, el circuito de una malla está en su estado estacionario, ¿sí? Y eso quiere decir que puedo reemplazar la inductancia por el cable, ¿sí? Cuando es estacionario, ¿qué quiere decir cuando es estacionario? Digamos, este mismo circuito de una malla yo podría, puedo tener una llave, la cierro, ¿sí? Y entonces la ecuación de este circuito va a ser, la FEM va a ser igual a 5 ohm por la corriente, más 10 ohm por la corriente, menos 2 Henry por I punto, ¿sí? Acá tengo y esta es la ecuación para el circuito transitorio, ¿sí? Acá la corriente va a variar con el tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo va hacia infinito, ¿sí? Este transitorio va a dejar, este régimen transitorio va a pasar a un régimen estacionario, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? El régimen transitorio, las corrientes oscilan, ¿sí? Pero va a tender a un régimen estacionario. En el régimen estacionario, la inductancia la podemos reemplazar por un cable, y el capacitor es como que queda circuito abierto, como corriente continua. Como cuando hacíamos corriente continua y teníamos un capacitor, sabíamos que el circuito estaba abierto, ¿sí? ¿Se entendió ahora? El término con y punto, sí, en el régimen estacionario sí se anula, ¿sí? A ver, sí se anula. Cuando se anula para saber la condición inicial. Ahora, cuando yo vuelvo a cerrar la llave acá, ahora los dos circuitos, o sea, las dos mallas, todo el circuito, vuelve a estar en un régimen transitorio, ¿sí? Y ahí el término con L con punto no lo podés poner a 0, ¿sí? Después, cuando T tienda a infinito en este circuito de 2 mallas, sí voy a poder reemplazar esto por un cable, ¿sí? Pero la parte transitoria, ¿qué es lo que ¿qué es lo que nos interesa estudiar este circuito? Cuando cierro esta llave, ¿sí? Y voy a estudiar el proceso transitorio de cerrar esta llave, ¿sí? Pero cuando voy a cerrar esta llave, este circuito que estaba acá ya había llegado al régimen estacionario de ese circuito, ¿sí? ¿Entendió? Pero cuando voy a cerrar esto, sí, el término con y punto es fundamental, porque si no, no hay ningún transitorio, ¿sí? Acá. Bien, ¿alguna otra pregunta con esto? Bien. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, este problema es importante, háganlo. Vamos a pasar a la clase de hoy, que es la última clase, y que vamos a ver corriente alterna. Bien. Bien, entonces, para ver corriente alterna tenemos que hacer un pequeño repaso de números complejos, que seguramente lo tienen un poco olvidado, o tal vez no. Entonces recordemos que un número complejo se puede escribir de manera genérica como z igual a más bi,
donde A es lo que llamamos la parte real del número complejo, y B es lo que llamamos la parte imaginaria del número complejo. Y una de las cosas que vamos a usar mucho es la expresión en forma polar de un número complejo. Si tenemos este número complejo, z igual a A más BI, ¿sí? En forma polar, a z lo podemos escribir como módulo de z por e a la i tita, y la relación entre módulo de z y tita y AB es la que ven ahí, ¿no? Módulo de z es a cuadrado más b cuadrado, y tita es el arco tangente de b sobre a. A su vez, una propiedad importantísima que vamos a usar un montón es el inverso, ¿sí? El inverso de un número complejo es su conjugado sobre módulo de z al cuadrado, y recordemos que el conjugado de un número complejo es otro número complejo, cuya parte real es igual a la parte del número complejo originario, y la parte imaginaria es menos la parte imaginaria del número complejo originario. Y también recordemos que yo puedo escribir e a la i tita como coseno de tita más i seno de tita, y e a la menos i tita como coseno de tita menos i seno de tita, ¿sí? Estas son cosas fundamentales que tienen que recordar para poder trabajar con corriente alterna. Bien, entonces para introducir un poco cómo llegamos vamos a tener una especie de ley de Ohm para circuitos de corriente alterna. Entonces recordemos una ecuación básica de teoría de circuitos, que fue un poco la que vimos en la clase pasada. Es decir, que si tenemos un circuito con resistencia, capacitor e inductancia, la caída y una fuente, la caída de tensión de la fuente, sabemos que tiene que ser igual a la resistencia por la corriente, más la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, más la carga del capacitor sobre la capacidad. Si derivamos esta ecuación, obtenemos que la derivada de E respecto del tiempo es R por I punto, más L por I dos puntos, más I sobre C, definiendo I igual a dQ a dt. Y ahora vamos a aplicar esta ecuación que vemos acá, la vamos a aplicar al caso donde la fuente ya no sea una fuente de corriente continua, sino que lo puedo escribir como E igual a E0 coseno de omega por t. Entonces si yo escribo esto así, me va a quedar si la fuente la escribo como epsilon 0 por coseno de omega por t, la derivada de epsilon 0 de epsilon respecto del tiempo va a ser menos epsilon 0 omega por el seno de omega por t, y esto va a ser igual y si la corriente bueno, vamos a escribirlo mejor así, digamos. Vamos a escribir E0 igual a epsilon 0 coseno de omega t. Y una herramienta muy útil para tratar esto, tanto a la fuente como a la corriente, es escribirlo en esta forma polar. En esta forma es tratarlo como número complejo, ¿sí? Aunque la fuente no es compleja, ¿sí? Porque la fuente es epsilon 0 por coseno de omega t. Pero entonces lo que vamos a hacer acá es definir herramientas que nos van a ayudar a resolver los circuitos de corriente alterna. Entonces, vamos a definir la fuente compleja como epsilon 0 por e a la i omega t, donde sabemos que la fuente real es la parte real de la fuente, ¿sí? Epsilon 0 coseno omega t. Y la corriente también la vamos a definir con un número complejo, pero acá, ojo, la corriente la vamos a definir como J0 por e a la i omega t, pero J0 también va a ser un número complejo, ¿sí? Mientras que epsilon 0 siempre es un número real, J0 también puede ser un número complejo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, bueno, todavía no lo hice, voy a aplicar la ecuación 2 a epsilon y j. Pero antes, insistirles en lo que acabo de decirles, que epsilon 0 y j, epsilon como lo acabo de definir, y j, no son
la caída de tensión de la fuente y la corriente. Son herramientas matemáticas que me facilitan la resolución de circuitos. Y la caída de tensión en la fuente es la parte real de epsilon, la parte real de epsilon 0 por e a la i omega t. Y la corriente es la parte real de J, o sea, J0 por e a la i omega t. Pero recuerden que yo recién dije que J0 no es un número. Escribir como, en su forma polar, como módulo de J0 por e a la i tita. ¿Sí? Entonces, la parte real de J0 por e a la i omega t es igual a la parte real del módulo de J0 por e a la i tita por e a la i omega t. Y esto lo puedo escribir como el módulo de e a la i omega t más tita. ¿Sí? Y ahora tomo parte real, la parte real de J0 es, del módulo J0 es J0, o sea, sale, y la parte real de i a la omega t más tita es coseno de omega t más tita. ¿Sí? Entonces fíjense que en la parte de la manera más general, la corriente y la caída de tensión sobre la fuente están desfasadas, ¿sí? No tienen la misma fase, en el caso más general. Entonces, ahora vamos a hacer lo que yo me había apresurado a hacer antes, que es agarrar esta ecuación 2, que es la ecuación general de un circuito con resistencia, inductancia y capacidad, y vamos a insertar las expresiones complejas, ¿no? Epsilon igual a epsilon 0 por e a la i omega t, y j igual a j0 por e a la i omega t. Entonces, cuando tenemos la derivada de epsilon respecto del tiempo, lo que voy a tener es i omega por epsilon 0 por e a la i omega t. Y esto va a ser igual a r por i punto, ¿sí? Entonces, en vez de i punto, voy a considerar j punto. Entonces, esto va a ser i omega, no. I omega por r por el módulo de J0 por E a la I tita, ¿sí? Porque recordemos que J0 es un número complejo que es igual a módulo de J0 por E a la I tita. Entonces, cuando derivo J respecto del tiempo, me sale un I omega, tengo la resistencia, J0, E a la I tita, y el E a la I omega t. Luego tengo L por I dos puntos, entonces ahí me baja otro I omega, ¿sí? En el segundo I omega que me baja, me queda un I cuadrado omega cuadrado, pero I cuadrado, recordemos que es menos 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos omega cuadrado por L por módulo de J0 por E a la I tita por E a la I omega t. Y finalmente, el último que me queda directamente más módulo de J0 por E a la I tita por E a la I omega t dividido C. ¿Sí? Y si ahora bien, acá no era necesario en realidad separar acá esto lo vamos a escribir como J0 directamente, ¿no? Y fíjense que tengo un factor E a la I omega t multiplicando por todos lados, o sea que lo puedo simplificar, y puedo dividir ahora, voy a dividir todo por I omega, ¿sí? Si divido todo por I omega, me queda de este lado epsilon 0 igual a R por J0 menos omega cuadrado, y acá tengo que dividir por I omega. Pero acuérdense que dividir por un número complejo es multiplicar por su conjugado. ¿Sí? Y que en este caso el conjugado de I omega es igual a menos I omega sobre omega cuadrado. ¿Sí? O sea que va a ser menos I multiplicar, dividir
por I omega es lo mismo que multiplicar por menos I sobre omega cuadrado. Perdón, sobre menos I sobre omega. Entonces acá tengo un menos I sobre omega por L por J0 más J0 sobre C. Y estaba dividiendo por menos I omega, ¿sí? Entonces esto va como menos I sobre omega, ¿sí? Recuerden que dividir por I omega es lo mismo que multiplicar por menos I sobre omega, ¿sí? Entonces me va a quedar que epsilon 0 es igual a J0 por R más I multiplicado por, acá menos por menos me queda un más, y me queda omega L menos 1 sobre omega C. ¿Sí? Entonces me quedó que epsilon 0 es igual a J0 por esto, ¿sí? Y fíjense que depende solamente de los elementos del circuito, ¿sí? Y me quedó una especie de ley de Ohm para corriente continua, ¿sí? Si llamamos ley de Ohm igual a delta B igual a I por R, ¿sí? Ahora lo que tenemos es delta B, ¿sí? La amplitud de la fuente igual a la amplitud compleja de la corriente por algo. Y a este algo lo vamos a llamar impedancia, ¿sí? La parte real de la impedancia es la resistencia, y la parte imaginaria está relacionada con el capacitor y la inductancia. Entonces, como les decía, fíjense que me quedó una especie de ley de Ohm, ¿sí? Pero, perdón, no ley de Ohm, de ecuación, dije mal, no es una ley de Ohm, es de una ecuación de mallas, pero para las corrientes complejas, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a llamar Z a la impedancia, y vamos a definir admitancia como la inversa de la impedancia, ¿sí? Entonces la admitancia va a ser 1 sobre la impedancia, y recuérdense que, bueno, como venimos viendo, el inverso de un número complejo es el conjugado dividido el módulo de Z, ¿sí? Entonces si mi número complejo es R más I por omega L menos 1 sobre omega C, entonces su conjugado va a ser R menos I omega L menos 1 sobre omega C dividido R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado menos 1 sobre omega, perdón, omega L menos 1 sobre omega C, todo al cuadrado, ¿sí? Es lo que llamamos X al cuadrado. Y después definimos la parte real de la admitancia, la vamos a llamar conductancia, y la parte imaginaria de la admitancia la vamos a llamar susceptancia. Bien, y como les decía, uno puede escribir, ¿sí?, unas ecuaciones de malla para corriente compleja, que dice que la fuente, o la suma sobre todas las fuentes que yo tenga en un circuito, van a ser igual a la suma de las impedancias por las corrientes complejas que tenga en el circuito, ¿sí? Ojo que JI es el módulo de la corriente compleja. Perdón, es la corriente compleja, ¿sí? JI es J0I por E a la I omega T, pero este J0I es un número complejo que puedo escribir como módulo de J0I por E a la I alfa. Alfa es lo que yo llamo la fase de la corriente, ¿sí? La corriente, en principio, va a estar desfasada con respecto a la fuente. Bien, entonces vamos a calcular un par de circuitos muy simples para ver, por ejemplo, cómo está desfasada la corriente y la fuente en distintos casos. Por ejemplo, veamos la resistencia, ¿sí? Tenemos un circuito solo con una fuente alterna. Este simbolito que ven acá nos indica que la
fuente es de corriente alterna, y acá escribimos directamente, ¿sí? Acá tendríamos epsilon sería igual a J por Z, ¿sí? En este caso la impedancia es simplemente una resistencia, ¿sí? Porque siempre la impedancia se escribe siempre como R más I omega L menos 1 sobre omega C, ¿sí? Ahora, después, mi circuito en particular puede no tener todos los elementos, ¿sí? Puede tener solo inductancia, o solo capacitor, o solo resistencia. Entonces, bueno, si tiene solo inductancia, la impedancia va a ser I omega L, si tiene solo capacitor va a ser menos I sobre omega C, y si tiene solo resistencia, como en este caso, la impedancia es igual a la resistencia. Bien, entonces de acá es fácil ver que J0 lo puedo escribir como epsilon sobre R, ¿sí? Y J lo puedo escribir como epsilon sobre R por E a la I omega T, ¿sí? J no es la corriente verdadera, ¿sí? La corriente verdadera es I, es la parte real de J. En este caso va a ser epsilon 0 sobre R por la parte real de E a la I omega T, que es coseno de omega T, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que la fuente, nosotros sabemos que epsilon era epsilon 0 por coseno de omega T, ¿sí? O sea que en este caso, en el caso en que solo tengo una resistencia en el circuito, la fuente y la corriente que pasa por la resistencia están en fase, ¿sí? Se dice que están en fase. Uno puede, estos son números complejos, los puedo graficar como un vector en el plano, y eso es lo que voy a hacer. Varios de los ejercicios me piden justamente hacer un diagrama de fases, y eso es lo que... El diagrama lo que tengo que hacer es dibujar este vector. Yo tengo estos vectores que van a variar con el tiempo, ¿sí? Pero van a estar en fase. Entonces, como vemos acá, la fase, tanto de la corriente, ¿no? O sea, los vectores tienen el mismo ángulo con respecto al eje X. Eso es lo que quiere decir que estén en fase. En el caso que tengo solo una resistencia. ¿Qué pasa ahora si tengo, por ejemplo, solo una inductancia? ¿Sí? Bueno, la ecuación de mallas va a ser epsilon 0 por E a la I omega T igual a I omega L, J0 por E a la I omega T. ¿Sí? Si saco en los I omega T, me va a quedar que J0 me va a quedar que epsilon 0 sobre I omega L es igual a J0. ¿Sí? Y para no dejar el I acá abajo, ¿sí? Lo puedo pensar, esto es como 1 sobre I, entonces 1 sobre I es igual al conjugado sobre el módulo es 1, entonces esto es lo mismo que escribir que J0 es igual a menos I por epsilon 0 sobre omega N, ¿sí? Bien. Una manera distinta de escribir esto es escribirlo como epsilon 0 omega L por E a la menos I sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo escribir de esta manera? Recordemos que E a la I tita es igual a coseno de tita más I seno de tita. ¿Sí? Entonces E a la I pi sobre 2 es igual a coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. En particular, el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, perdón, E a la menos I pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2 menos I seno de pi sobre 2. ¿Sí? Y esto es igual a menos I. ¿Sí? Entonces a menos I lo puedo escribir como E a la I pi sobre 2. ¿Se entendió esto? Muchas veces trae dudas. Así que escucho un momento si tienen preguntas. Bien, bueno, parece que quedó claro. Entonces, fíjense que ahora J lo puedo escribir como J0 por E a la I omega T
Y esto es lo mismo que escribir epsilon 0, omega L, E a la menos I pi sobre 2 por E a la I omega T. ¿Sí? O lo que es lo mismo, epsilon 0 sobre omega L, E a la I omega T menos pi sobre 2. Cuando yo le saque la parte real a esta corriente, lo que me va a quedar es que J es igual a epsilon 0 sobre omega L por el coseno de omega T menos pi sobre 2. ¿Sí? Y la fuente es epsilon 0 coseno de omega T. Quiere decir que hay un desfasaje en menos pi sobre 2 entre la fuente y la corriente. ¿Sí? Y eso se puede graficar de la siguiente manera. ¿Sí? Acá vemos el vector. Estos dos vectores van a ir rotando, ¿sí? Con el tiempo. Pero siempre van a estar desfasados en menos pi sobre 2. ¿Sí? En el caso, esto pasa en el caso que yo solo tengo una fuente y una inductancia. ¿Sí? Veamos ahora el caso en el que tengo solo una fuente de continua y, perdón, de alterna y un capacitor. ¿Sí? En ese caso voy a escribir epsilon 0 por E a la I omega T igual a menos I sobre omega C, J0 por E a la I omega T. Entonces J0 va a ser igual a epsilon 0 por omega C menos dividido I. ¿Sí? 1 sobre I lo puedo escribir como menos I, con este menos, acá me va a quedar I epsilon 0 omega C por I. ¿Sí? J0 va a ser epsilon 0 omega C por I. Y habíamos visto recién, voy a escribir, que E a la I pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, el coseno de pi sobre 2 es 0, entonces E a la I pi sobre 2 es lo mismo que I. O sea que J0 lo puedo escribir como epsilon 0 omega C E a la I pi sobre 2, y J, y a J lo puedo escribir como epsilon 0 omega por C por E a la I pi sobre 2 por E a la I omega T. O sea que esto lo puedo escribir como epsilon 0 omega por C por E a la I omega T más pi sobre 2. Y cuando saque la corriente, que va a ser la parte real de la corriente compleja, esto va a ser epsilon 0 omega C por el coseno de omega por T más pi sobre 2. ¿Sí? Quiere decir que la corriente que pasa por el capacitor está desfasada en más pi sobre 2 con respecto a la fase de la fuente. ¿Sí? ¿Una pregunta con esto? Bien. Una pregunta. Sí. Para sacar esa igualdad, o sea, un capacitor es Q sobre C, digamos que integraste Q para que te quede corriente. O No, como, no, bien la pregunta, pero no. Habíamos quedado que teníamos una ecuación para las mallas que era epsilon igual a la sumatoria sobre I de JI por ZI. ¿Sí? Ahora ya estamos hablando de impedancias. ok, ¿sí? ok, Entonces, epsilon era J0 por menos I sobre omega C, porque solo tengo capacitor, la impedancia. La manera más general es R más I por omega L menos 1 sobre omega C. Acá solo tengo capacitor, entonces tengo directamente menos I sobre omega C. ¿Sí? De ahí salió esta ecuación. bien, ¿Sí? bárbaro. Ahora, llegamos a, acordate que sí, es cierto que llegamos a esto a partir, de alguna manera, a partir
de Q sobre C, ¿sí? ¿Cómo llegamos cuando hicimos la primera deducción? Agarramos la expresión más general de la teoría de circuitos, que era esta, ¿sí? Que la teníamos para corriente continua, la derivamos una vez, pero ahora dijimos que epsilon es una corriente compleja, ¿sí? Perdón, exacto, que es una corriente compleja. Que es lo mismo que decir que es una fuente oscilatoria, que va como un coseno o un seno, ¿sí? Aplicando eso, llegamos a que puedo escribir la caída de tensión sobre la fuente igual a algo por la caída por la corriente. Ese algo es lo que llamamos impedancia. ¿Okay? Y para el caso del capacitor es menos I sobre omega C. Bien. O sea que está relacionado con este Q sobre C. Bien. Bueno, entonces, como les decía, en el caso del capacitor, el desfasaje es en más pi sobre 2, entonces lo puedo dibujar así, ¿sí? La corriente está adelantada, la fase de la corriente está adelantada con respecto a la fase de la fuente cuando tengo nada más que un capacitor. El tema de las fases, siempre vamos a tener, en los circuitos siempre va a haber desfasaje entre la fuente y la corriente, bueno, salvo que solo tenga resistencia. Pero cuando tenga muchos elementos en un circuito, los desfasajes no van a ser en pi sobre 2, van a ser en otros números, ¿sí? Acá justo da pi sobre 2 porque hicimos circuitos súper simples, ¿sí? Pero en general, acá el desfasaje va a ser un cierto ángulo alfa, que va a depender de los elementos del circuito y que lo van a tener que calcular. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos impedancias en serie y en paralelo? Bueno, pasa lo mismo que las resistencias, ¿sí? La impedancia en serie es la suma de las impedancias y la impedancia en paralelo es igual que la expresión que teníamos para el caso de resistencias en paralelo. Bien, acá me preguntaron cuáles son los ejes, o sea, estamos hablando de esto, ¿sí? Sí, acá básicamente esto es parte real, ¿sí? Y parte imaginaria. El eje X es parte real y el eje Y es parte imaginaria, ¿sí? Y lo que yo estoy dibujando son estos vectores, números complejos, que los estoy representando como vectores en R2, ¿sí? Ustedes habrán estudiado en álgebra que hay una correspondencia entre vectores en R2 y la corriente compleja. Entonces yo estoy representándolos para un tiempo fijo t, ¿sí? Podría representarlos para otro tiempo fijo t, por ejemplo, después de un tiempo, esto va a ser así el epsilon y así el j, ¿sí? Pero siempre, bueno, acá no estamos, siempre el ángulo entre ambos tiene que ser pi sobre 2, ¿sí? Podría ser que estuviera acá el epsilon y entonces el j va a estar acá, ¿sí? En el otro caso era este, ¿sí? En el primer caso, si epsilon está acá, j va a estar por acá y forman un ángulo recto, ¿sí? Y si epsilon, por ejemplo, está por acá, entonces j va a estar por acá, ¿sí? Siempre formando un ángulo recto. ¿Sí? ¿Entendió? Ahora, lo que estoy haciendo es, insisto, representando los números complejos como vectores en R2. Bien. Bueno, entonces dijimos las impedancias en serie, en paralelo, y algo muy importante, ¿cuál es la caída de tensión en una impedancia? La caída de tensión en una impedancia es la parte real de la caída de tensión compleja, o sea, es la parte real de Z por J, ¿sí? Y si Z por J lo escribo como delta B, el módulo de delta B por E a la I omega T más alfa, ¿sí? La parte real de delta B va a ser módulo de delta B coseno de omega T más alfa, donde alfa es lo que llamamos la fase, ¿sí? Bien, una cosa muy importante es, que ustedes se pueden preguntar, es, bueno, cuando tengo corriente compleja, esta corriente que depende del tiempo, pero yo voy al laboratorio y mido con un voltímetro, ¿sí? Y el multímetro me da un número fijo, ¿sí? No me va cambiando, en el transcurso del tiempo no me va cambiando esa medición, ¿sí? O no debería cambiar por lo menos.
Entonces, ¿qué es lo que mide un voltímetro? Bueno, lo que mide un voltímetro es lo que uno llama delta V RMS, por las siglas en inglés de root mean square, que se define de esta manera, ¿sí? Si uno tiene en cuenta que el período, define el período como 2pi sobre omega, donde omega es la frecuencia de la fuente, ¿sí? El delta V RMS al cuadrado se define como 1 sobre el período, la integral entre 0 y el período de este delta V cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando voy a Wolfram, hago esta integral, obtengo, ¿sí? Voy a obtener este valor, y entonces, y esto lo tengo que evaluar entre t, 2pi sobre omega, y 0. ¿Sí? Entonces, acá lo que obtengo, ¿sí? Delta V es lo que uno llama el módulo de la caída de tensión en esa impedancia, ¿sí? Pero que va a ser distinto de lo que yo voy a medir con el voltímetro. Entonces, esto va a ser igual a omega sobre 2pi delta V cuadrado. Entonces ahora tengo que evaluar esto, ¿sí? En 2pi sobre omega. Entonces ahí lo que voy a obtener es 2 alfa, después voy a tener 2 omega por t, pero t lo tengo que evaluar en 2pi sobre omega, ¿sí? Entonces eso me va a dar directamente 4pi, y después tengo más seno de 2 omega t, pero t lo tengo que evaluar en 2pi sobre omega, ¿sí? Eso me da seno de 4pi más alfa, menos, todo está integrando, esto sobre 4 omega, menos todo está integrando, pero evaluado en 0, ¿sí? Eso me va a dar menos 2 alfa, menos seno de 2 alfa. También dividido, todo dividido 4 omega. Entonces esto va a ser omega sobre 2pi delta V al cuadrado, 2 alfa más 4pi, y ahora voy a desarrollar el seno de 4pi más alfa, ¿sí? Y esto va a ser seno de 4pi coseno de alfa más coseno de 4pi seno de alfa. Perdón, esto es acá, es 2 alfa, entonces acá va 2 alfa y acá va 2 alfa, ¿sí? Porque es seno de 2 por alfa. Menos 2 alfa menos seno de 2 alfa, y todo dividido 4 omega. Ahora recuerden que el seno de 4pi es 0, el coseno de 4pi es 1, entonces seno de 2 alfa se me va con menos seno de alfa, menos seno de 2 alfa, menos 2 alfa se me da con este 2 alfa, y finalmente obtengo omega sobre 2pi por delta V cuadrado por 4pi sobre 4 omega, que es directamente pi sobre omega. Bueno, y el omega y el pi se me cancelan, y esto me queda delta V cuadrado dividido 2. ¿Sí? Entonces este delta V cuadrado root mean square, que es lo que yo mido, en realidad es el delta V que yo calculo de la parte real de la caída de tensión en la impedancia, dividido 2. ¿Sí? Esto quiere decir que lo que voy a medir en el laboratorio, o sea, delta V RMS, va a ser la raíz de delta V al cuadrado sobre 2. Y esto en general lo puedo escribir como raíz de 2 sobre 2 por delta V. ¿Sí? Por acá me quedó delta V, 1 sobre raíz de 2, y 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes en un problema les preguntan cuánto va a medir el voltímetro, o les dan datos, cosas que tienen que relacionar con algo que se mide, ojo que lo que se mide es raíz de 2 sobre 2 de la caída de tensión en esa impedancia. ¿Sí? Es la parte real de Z por J. Bien, ¿preguntas?
Yo tengo una pregunta, pero de curioso. En Lago 2 usamos varias veces el osciloscopio para medir voltajes del generador de funciones. Y podés medir con la señal que envías, podés medir, bueno, el voltaje, podés medir el RMS. Sí. No me acuerdo, ¿es este? ¿Es esto? Es eso, sí. Ah, Sí, exactamente. Hay una cuenta igual para pasar de RMS a voltaje pico a pico. También. ¿Qué es lo que llamas voltaje pico a pico? Claro, suponete que vos en realidad querés medir desde el mínimo de potencial al máximo de potencial, ¿no? Como si fuera la senoidal, querés medir Ok, sí, la máxima y la mínima amplitud. Ok, Claro. sí. Hay un raíz de 2 ahí dando vuelta que lo Sí. Ujú. Bueno, es eso que terminaste calculando ahí. Sí. Pero sin el 2, ¿no? Porque lo que vos calculaste en realidad es la amplitud, ¿no? Sin el dividido 2. Claro, exactamente. Yo estoy buscando la amplitud. El voltaje pico a pico es eso multiplicado por 2. claro. Ok. Bien. Me olvidé de comentarles que dos cosas. Que hice una actualización de la guía 6, así que bájensela de nuevo, porque cambié una boludez en un problema, pero que es importante. Y que se me bajó mal el video de la clase de transitorios, así que lo lamento un montón, pero no hay video de la clase de transitorios. ¿Sí? Eso para que no lo busquen. Bien. El PDF es clarísimo igual, así que el que está subido en Bueno, la página. ok. Hoy puse otro PDF que me pareció mucho más claro, que es el mismo, pero es más claro todavía. No sé si Ah, viste el ok. de hoy. No sé No, si te no lo lo vi. bajaste hoy. No, bueno, listo. Eso también. Gracias por hacerme acordar. Hoy subí otro que, no sé, para mí el otro, el que estaba, no, es que no era claro, pero este es más claro todavía. Así que bueno. Bien, ¿y cuál va a ser la potencia entregada a la fuente? La potencia entregada a una fuente es la corriente por la caída de tensión de la fuente, pero son las partes reales, ¿sí? La potencia es la parte real de J por la parte real de epsilon. Y la potencia disipada a una resistencia siempre es I cuadrado por R, ¿sí? Pero ojo que ahora I es la parte real de J. Y después es muy importante definir lo que se llama potencia media, que va a ser 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de la potencia integrada en ese periodo, ¿sí? Y para darles una idea, si tengo una corriente, que la escribo como J0 por E a la I omega t más tita, donde tita es la fase de la corriente con respecto a la fuente, y la fuente la escribo como epsilon 0 por E a la I omega t, ¿sí? La potencia media la puedo calcular de esta manera, y recordemos que estas son las partes reales, entonces esto va a ser J0 por coseno de omega t más tita por epsilon 0 coseno de omega t, ¿sí? Pongo eso en el Wolfram, voy a obtener esto que está acá, y si evalúo esta integral en sus límites de integración, esto me va a dar omega sobre 2pi módulo de J0, epsilon 0, y acá tengo 2 omega t, pero t lo tengo que evaluar en 2pi sobre omega, ¿sí? Entonces ahí me va a quedar 4pi por coseno de tita más seno de 2 omega t más tita. Y otra vez t evaluado en 2pi sobre omega. Entonces esto va a ser seno de 4pi más tita menos 2 omega t evaluado en 0 me da 0, y menos seno de tita, todo dividido 4 omega,
Esto va a ser omega sobre 2pi, módulo de J0, epsilon 0, 4pi, coseno de tita, y acá otra vez voy a escribir seno de 4pi más tita, va a ser seno de 4pi, coseno de tita, más coseno de 4pi, seno de tita, menos seno de tita, y todo dividido 4 omega. Entonces, seno de 4pi es 0, coseno de 4pi es igual a 1, entonces seno de tita se me va con menos seno de tita. Y acá me va a quedar 4pi coseno de tita. O sea que esto va a ser dividido omega. ¿Sí? Entonces me queda omega sobre 2pi por módulo de J0 por epsilon 0 por el 4 se me va por el 4 por pi sobre omega coseno de tita. Me van los pi y se me van los titas. Perdón, no, se me van los pi y los omega. Y me queda J0 sobre 2, epsilon 0, coseno de tita. ¿Sí? La potencia media es J0 por epsilon 0 sobre 2 por el coseno de la fase entre la fuente y la corriente. ¿Sí? Estos son resultados que ya se pueden considerar como sabidos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto termina la parte, digamos, formal de la clase, y yo quería aprovechar y hacer además un ejercicio, ¿sí? Ejercicio 12, para que vean cómo uno se maneja con estos ejercicios de corriente continua. No vamos a ver la parte de Thevenin para corriente continua, alterna, ¿sí? Creo que en el ejercicio 14, y tampoco vamos a ver transformadores. ¿Sí? Así que, esperen, vamos a ver un segundito la guía, ya les digo qué ejercicios no van. Bueno, el 12 es el que vamos a hacer en un ratito, el 13 también lo pueden hacer, el 14 no, porque es Thevenin, el 15 sí lo pueden hacer, y después ya no más, ¿sí? Porque el 16 en adelante son de transformadores. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio 12. Lo voy a hacer así a mano, y en la página de la materia lo tienen resuelto. ¿Sí? Lo tienen resuelto no en un PDF, sino bueno, a mano y prolijo. Entonces acá tenemos un circuito donde tenemos una fuente de continua, tenemos un capacitor, una resistencia, y otro capacitor. ¿Sí? Y esto es A y B. Bien. Esto es C, esto es C, esto es R, los valores son los mismos, y el problema lo que nos pide es sacar la diferencia de tensión entre A y B. Me piden de calcular la fase de esa diferencia de tensión y relacionar el módulo y mostrar que delta B entre A y B es igual al mismo delta B de la fuente, ¿sí? O sea, es epsilon 0, ¿sí? Si la fuente la escribo como epsilon 0 por E a la I omega T. Entonces me piden eso, que calcule la fase de delta B a B, y que muestre que el módulo de delta B a B es igual a la amplitud de la fuente. Bien. La primera cosa que es importante recordar de corriente continua es que una manera de facilitarme mucho las cosas es definir las corrientes de malla, que recuerden son corrientes ficticias, ¿sí?
además son corrientes complejas, las voy a definir de esta manera. Voy a definir una corriente J1 y una corriente J2. ¿Sí? Esto me va a simplificar mucho las ecuaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, agarro la primera malla y puedo escribir que epsilon 0 por E a la I omega t va a ser igual a J0 por menos I sobre omega C por E a la I omega t, perdón, J01, ¿sí? Más J01 por E a la I omega t por R. Y ahora voy a escribir la ecuación de la segunda malla, pero la segunda malla la voy a considerar como esta malla. ¿Sí? Recuerden que eso yo lo podía hacer. ¿Sí? Entonces voy a escribir que epsilon 0 por E a la I omega t es igual a J02 por E a la I omega t por R menos I sobre omega C por J02 por E a la I omega t. ¿Sí? Algo importante que tal vez deberían haber empezado el problema diciendo eso es bien, si la fuente es epsilon 0 por E a la I omega t, siendo epsilon 0 real, entonces voy a proponer que las corrientes sean J1 igual a J01 por E a la I omega por T, donde J01 es un número complejo, y J2 es igual a J02 por E a la I omega T. ¿Sí? Siempre puedo proponer eso, ¿sí? Que las corrientes son un número complejo por E a la I omega T, donde omega es la frecuencia de la fuente. ¿Se entiende esto? Y después lo que hice fue aplicar las ecuaciones de malla. ¿Sí? Y fíjense que tengo un E a la I omega T que me sobra por todos lados, aunque en realidad yo puedo escribir esto sin el I omega T. ¿Sí? Podría haber escrito directamente epsilon 0 es igual a J01 por menos I sobre omega C más R, y la segunda ecuación la puedo escribir como epsilon 0 igual a J02 por R menos I sobre omega C. Bueno, de mirar las dos ecuaciones, ¿de qué me doy cuenta al toque? Que las J01 y J02 son iguales. Muy bien, J01 y J02 son iguales. ¿Sí? Y recuerden siempre este truco, cuando tienen un puente, ¿sí? Este tipo de configuración de splitear las corrientes de esta manera, nada, les simplifica cuentas. Si no se lo acuerdan, simplemente va a ser un poco más difícil hacer las cuentas, pero nada más, tampoco es el fin del mundo. ¿Sí? Y ahora, bien, ya sé que J01 es igual a J02, y ya sé que lo vamos a llamar J0, y este J0 vale epsilon 0 sobre R menos I sobre omega C. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir igual a epsilon 0, esto es 1 sobre Z, 1 sobre Z es igual a Z conjugado, que sería R más I sobre omega C, sobre el módulo de Z, que sería R cuadrado más 1 sobre omega cuadrado C cuadrado, sobre módulo de Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces J0 me queda de esta manera. ¿Sí? Y para simplificarme un poco las cuentas posteriores, ¿sí? Voy a escribir que J0, voy a decir que vale beta, ¿sí? Porque beta es un número real, que es este epsilon 0, R cuadrado más 1 sobre omega cuadrado C cuadrado, por R más I sobre omega C, y recordemos que beta es epsilon 0 sobre R al cuadrado más 1 sobre omega cuadrado C cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que hallé J0, lo que yo quiero sacar es cuál es la caída de tensión entre A y B. ¿Sí? Entonces, voy a ir de A hacia B, ¿sí? Cuando voy de A hacia B, estoy yendo contra la corriente, no estoy yendo a favor,
Entonces la caída de tensión acá va a ser menos J0 por menos I sobre omega C, y acá estoy yendo a favor de la corriente, entonces esto va a ser más J0 por R, directamente. Y esto va a ser directamente delta B a B. Entonces me va a quedar que delta B a B es J0 por R más I sobre omega C, y recordemos que J0 es beta por R más I sobre omega C. Entonces acá hay 2R más I sobre omega C, es lo mismo que R más I omega, entonces JC. Entonces delta B a B va a ser beta por R al cuadrado más 1 sobre omega cuadrado C cuadrado más 2I más I por 2R sobre omega C. ¿Sí? El Y de acá, segundo, no un menos, el segundo término. no. Porque fíjate que acá tengo un R más I omega C y J0 tenía un R más I omega C. ¿Sí? No, no hay un I cuadrado, ¿eh? Acá tengo menos J0 por menos I sobre omega C. ¿Sí? Menos J0 por menos I sobre omega C, me queda I por J0 sobre omega C. ¿Sí? Ah, sí, sí, pero cuando distribuís I omega C por I omega C, Ah, sí, tenés razón. Ahí sí, sí. Ahí sí, perdón. Sí, ahí está. está bien. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bien, y a mí lo que me pedía, el problema, era la fase de delta BAB, ¿sí? Entonces ahora tengo BAB, ¿por qué lo escribí así? Porque lo quería escribir como un número complejo, ¿sí? Voy a escribirlo otra vez, voy a buscar otra hoja, porque acá esto ya no resiste más, ¿sí? Delta BAB me quedó como beta, por, que es un número real, R cuadrado, C cuadrado, más 2IR sobre omega C. ¿Está bien esto? Sí, ¿no? Entonces la fase, ¿sí? Si quieren llamarla alfa, a la tangente de alfa, va a ser la parte imaginaria, que es 2R sobre omega C, sobre la parte real, que es R cuadrado menos 1 sobre omega cuadrado C cuadrado. El beta no lo conté porque multiplica tanto la parte real como la parte imaginaria, entonces se va a cancelar acá. ¿Sí? Entonces la fase la puedo escribir así, y si multiplico por omega C, omega cuadrado, C cuadrado, arriba y abajo, me va a quedar 2R omega C sobre omega cuadrado, C cuadrado, R al cuadrado, menos 1. ¿Sí? A veces es más cómodo verlo así, si uno quiere ver, por ejemplo, distintos casos para, por ejemplo, si uno quiere ver qué pasa cuando omega cuadrado es mayor que C cuadrado, R cuadrado, omega, bueno, cosas así, escribirlo así es más fácil, ¿sí? Pero lo importante era llegar a la expresión compleja de delta BAB escrito como un número complejo, como parte real más parte imaginaria. Entonces ahí puedo calcular la fase, ¿sí? Ahora quiero calcular el módulo de este número complejo, ¿sí? Porque me dijeron que vea que el módulo, otra de las cosas que me pide el problema, que el módulo de delta B a B es igual al módulo de delta B, que es igual a epsilon 0, ¿sí? La amplitud de la fuente. Entonces, lo que tengo que calcular es el módulo de este número complejo, ¿sí? Acá, ¿no? De este número complejo que es delta B a B, ¿sí? El módulo va a ser beta por el módulo de este número, ¿sí? El módulo de este número es la parte real al cuadrado
va a ser r al cuadrado menos 1 sobre omega cuadrado c cuadrado al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, sería 4r al cuadrado sobre omega cuadrado c cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿sí? Lo único que hice acá fue calcular el módulo de este número complejo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces ahora voy a desarrollar, y me va a quedar beta por r a la cuarta más 1 sobre omega a la cuarta c a la cuarta menos 2r al cuadrado sobre omega cuadrado c cuadrado más 4r al cuadrado sobre omega cuadrado c cuadrado. Y entonces esto me da, sigo acá arriba, igual a beta por r a la cuarta menos 1 sobre omega a la cuarta c a la cuarta más 2r cuadrado sobre omega cuadrado c cuadrado. Perdón, acá hay un más. Pero fíjense que esto lo puedo escribir como... y acá me estoy olvidando el 1 medio. ¿Sí? Acá va el 1 medio. Esto que está acá adentro lo puedo escribir como r al cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá adentro es r cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Porque si yo desarrollo este cuadrado me va a quedar r a la cuarta más 1 sobre omega a la cuarta c a la cuarta más el doble producto, que no es otra cosa que 2r cuadrado sobre omega cuadrado c cuadrado. Ahora todo esto va a la 1 medio. Todo esto va a la 1 medio, entonces el 1 medio y el cuadrado se tachan, y esto me queda como beta por r cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado. Pero beta, ustedes no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo porque hice el problema hoy para enseñárselos a ustedes, es epsilon 0 sobre r al cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado, que se tacha con este r cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado, y finalmente demostré que el módulo de delta BAB es igual a la amplitud de la fuente. ¿Sí? Bien, igualmente lo importante en este problema, bueno, fíjense que mucho de esto de corriente continua tiene que ver con trabajar bien con los números complejos, ¿sí? Lo importante acá es recordar cómo planteo mallas cuando lo hacía en continua, ¿sí? Recordar cómo lo hago con las corrientes complejas y recordar cuando algo es algo complejo o cuando no lo es. Bueno, les gustó este ejercicio. Está bueno. Bien, esto es más o menos todo lo que tenía para contarles hoy. Terminamos más o menos temprano. Profe, una consulta. Sí, dale. Al final tenía que quedar epsilon 0, porque Sí, no vi bien. claro, tenía que quedar epsilon 0, sí, era lo que había que demostrar justamente. ¿Sí? Que el módulo... Eso de pedía la el raíz, problema. exactamente, el problema te pide eso, exactamente, que calcules eso. Bien. Si querés, Agustín, ya podés cortar la grabación. Y bueno,